Hoy es sábado 13 de septiembre del 2025 y estas son las últimas noticias en Puerto Rico. Recuerda que este es el canal oficial de Puerto Rico Informa. Un trágico accidente de tránsito cobró la vida de Pedro Borrero Burgos, de 37 años y residente en San Juan, cerca de las 10:01 de la noche de ayer viernes en la carretera PR 177, frente al residencial Alejandrino en Caimito en San Juan. Según la información preliminar de las autoridades, Borrero Burgos conducía un Toyota Corolla blanco del 2004, cuando al realizar un giro negligente en una intersección, invadió el carril contrario e impactó de frente una guagua Dodge Ram blanca del 2022, conducida por un hombre de 52 años residente de Rincón. El impacto fue fatal y Borrero Burgos murió en el acto, siendo identificado posteriormente por su madre en la escena. El conductor de la guagua resultó herido, pero se encuentra en condición estable y fue transportado en ambulancia a un hospital cercano para recibir atención médica. Testigos en el lugar indicaron que el conductor del Toyota Corolla presuntamente emanaba un fuerte olor a alcohol, lo que llevó a la División de Tránsito a realizar la prueba de aliento como parte de la investigación. La policía mantiene la escena bajo investigación para determinar las circunstancias precisas del accidente y esclarecer si el consumo de alcohol fue un factor determinante en esta tragedia vial. Cargos criminales formales fueron radicados contra Uziel Arroyo Feliciano, de 21 años y residente de Bayamón, por el asesinato de su amigo Kevin Joel Centeno Rosado, de 22 años, ocurrido el pasado 25 de agosto en la urbanización Royal Town en Bayamón, en medio de un presunto conflicto relacionado con una deuda de dinero. Según la investigación, Arroyo Feliciano llegó enmascarado al lugar, utilizando una capucha como disfraz, y disparó varias veces contra Centeno Rosado, provocándole la muerte en la calle 45 final de dicha urbanización, donde el cuerpo fue encontrado con múltiples heridas de bala. La fiscalía, en conjunto con la agente investigadora, presentó la evidencia ante el tribunal de Bayamón, donde el juez Juan Portel Maldonado determinó causa para arresto, imponiéndole una fianza de $1.100.000 que no fue prestada, por lo que el acusado quedó ingresado en el complejo correccional de Bayamón. Contra Arroyo Feliciano pesan cargos por asesinato en primer grado, apuntar y disparar un arma de fuego, portar y utilizar un arma automática, 2 cargos por el uso de disfraz para la comisión de un delito y otro cargo por disparar un arma de fuego en un lugar público, delitos que reflejan la gravedad de la agresión. De acuerdo con el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, la disputa entre ambos jóvenes estaba ligada a una deuda económica que terminó de manera violenta. Arroyo Feliciano se entregó voluntariamente a la comandancia del área de Utuado tras diligenciarse la orden de arresto en su contra. A este proceso se suman señalamientos por violencia doméstica en hechos separados, ya que agentes de la División de Inteligencia y Arrestos Especiales de Humacao le diligenciaron también una orden de arresto con fianza de $500.000, expedida por la jueza Beatriz Valera Ríos, tras ser acusado por maltrato y maltrato agravado de la Ley 54, por agredir el pasado 6 de mayo a una mujer con un teléfono celular en la cabeza, insultarla y amenazarla de muerte, lo que agrava aún más el perfil criminal que enfrenta el acusado. Durante la tarde de ayer, agentes de la policía adscritos a la División de Inteligencia del área de San Juan llevaron a cabo un plan de vigilancia en el hogar CREA localizado en el Centro Médico de Río Piedras, donde lograron el arresto de Savon Lee Ewing, alias Gringo, de 27 años y natural del estado de Georgia, señalado como miembro activo de la organización criminal que opera en el residencial Isidro Cora en el municipio de Arroyo. Contra Ewing pesaba una orden de arresto federal por delitos de narcotráfico y violaciones a la ley de armas, siendo además el único integrante de dicha organización que aún permanecía prófugo tras el amplio operativo realizado el pasado martes por el FBI en Arroyo, que resultó en múltiples arrestos. Una vez detenido, Ewing fue entregado al personal del FBI para su posterior ingreso al centro de detención en Guaynabo, donde enfrentará los procesos judiciales correspondientes a nivel federal.
Una orden de arresto fue diligenciada en la tarde de ayer en Caguas contra Ángel Romero Figueroa, de 25 años y residente de dicho municipio, acusado de maltratar físicamente y psicológicamente a su pareja consensual. El arresto fue realizado por agentes adscritos a la División de Inteligencia y Arrestos de Caguas, quienes lograron su detención en el mismo pueblo. Romero Figueroa fue llevado ante el juez Carlos Cabó, quien determinó causa y le impuso una fianza de $300,000, la cual no prestó, por lo que fue ingresado en la cárcel regional de Bayamón. La vista preliminar en este caso quedó pautada para el 18 de septiembre. Durante la tarde de ayer, la Fiscalía de Mayagüez radicó cargos criminales por violaciones a la ley de sustancias controladas contra dos mujeres arrestadas el pasado 8 de septiembre en medio de una intervención realizada por agentes de la División de Drogas en la calle Badís de dicho municipio. Las acusadas fueron identificadas como Miriam Morales Martínez, de 49 años, y Yesenia Medina Muñiz, de 39, a quienes en la intervención se les ocuparon sustancias controladas. La prueba fue presentada ante el juez Luis Padilla Galeano, quien determinó causa para arresto y fijó una fianza de $1,000 a cada una. Ambas lograron prestar las fianzas impuestas y quedaron en libertad bajo condiciones hasta la celebración de la vista preliminar señalada para el 2 de octubre. Antes de continuar, si te gusta la forma en que hacemos el contenido, te pido que comentes y le des like al video para poder continuar informándolos todos los días. La policía confirmó que el cuerpo en avanzado estado de descomposición hallado en un risco de la carretera PR 185 en el sector Los Martínez del barrio Piñas en Juncos corresponde al chef Christopher Rojas de Jesús, de 38 años, quien había sido reportado como desaparecido el pasado 2 de septiembre en Río Grande. El Instituto de Ciencias Forenses logró la identificación oficial mediante técnicas especializadas que permitieron recuperar y cotejar sus huellas dactilares con la base de datos de la policía. Rojas de Jesús, residente de la comunidad Las 3T en Río Grande, fue visto por última vez en la calle Gardenia del barrio Montebello y descrito como de tez blanca, 5'6" de estatura, 230 libras de peso, ojos marrones y tatuajes en el cuello y brazo derecho. En medio de la búsqueda, las autoridades hallaron su vehículo Jeep Grand Cherokee totalmente quemado, primero reportado en el sector Cubuy de Canóvanas y posteriormente confirmado en el kilómetro 11.6 de la carretera PR 186, sector El Rayo del barrio Guzmán en Río Grande, lo que levantó mayores sospechas sobre la desaparición. El hallazgo del cadáver en Juncos se produjo gracias a un ciudadano que, al percibir un fuerte hedor proveniente de Risco, alertó a las autoridades, lo que permitió localizar la escena, que fue trabajada por agentes de homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas en unión a la Fiscalía y personal del Instituto de Ciencias Forenses. Aunque la identidad fue confirmada, las autoridades aclararon que la causa de muerte aún no ha sido establecida, por lo que se ampliará la investigación con entrevistas a familiares y allegados, revisión de cámaras de seguridad desde el lugar donde fue visto por última vez y un rastreo de su trayectoria hasta Juncos. El caso sigue bajo investigación activa por parte del CIC de Caguas, que trabaja en esclarecer los motivos detrás de la misteriosa desaparición y muerte. Un hombre de 37 años resultó herido de bala en la madrugada de hoy sábado en el barrio La Perla de Viejo San Juan, en un incidente reportado a las 3:04 de la mañana en la intersección de la calle Lucila Silva con el Callejón de los Cuernos. Según el informe policiaco, agentes municipales que patrullaban el área escucharon múltiples detonaciones y, al llegar al lugar, encontraron al perjudicado con una herida de bala en la pierna izquierda. La víctima, que se confirmó no es turista, fue trasladada de inmediato a la sala de emergencias de un hospital del área, donde fue atendida por el médico de turno y su condición fue descrita como estable. La investigación preliminar estuvo a cargo de la policía municipal, pero el caso fue referido al personal de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, quienes darán continuidad a la pesquisa para esclarecer las circunstancias y dar con los responsables del ataque. Las autoridades radicaron nuevamente cargos criminales contra Eliezer Hernández Torres, de 39 años y residente de Villalba, un individuo ampliamente conocido por múltiples esquemas de fraude que ha enfrentado en el pasado y que, a pesar de tener antecedentes similares, continuaba afectando a ciudadanos con nuevas estafas. En esta ocasión, Hernández Torres fue acusado por apropiación ilegal agravada y fraude en la ejecución de obras, luego de que un querellante denunciara haberle entregado $6,300
dólares el 7 de octubre del 2023 como pago por la fabricación, construcción y montura de gabinetes de cocina, trabajo que nunca realizó ni devolvió el dinero. El caso fue consultado con la Fiscalía, quien lo presentó ante la jueza Carlia Sotopadua del Tribunal de Ponce, quien determinó causa probable y le impuso una fianza global de $150,000, la cual no prestó, por lo que fue arrestado por agentes de la División de Arrestos de Ponce e ingresado al complejo correccional Las Cucharas. No es la primera vez que Hernández Torres enfrenta a la justicia, pues según informes policíacos y de prensa, ya había enfrentado procesos similares en 2021 con una fianza de $25,000, en 2023 con una fianza de $4,000 y en 2024 por 3 cargos adicionales que sumaron fianzas de $4,500, $5,000 y $60,000, todos vinculados a esquemas de estafa relacionados con trabajos contratados y dinero recibido por adelantado. Dos personas que en 2023 lograron cambiar fraudulentamente 10 cheques falsificados a nombre de la reconocida empresa de restaurantes Híjole, dedicada a la comida mexicana, enfrentan ahora la justicia tras ser arrestados e ingresados a prisión con múltiples cargos criminales en su contra. Los acusados fueron identificados como Yaimil Pérez Pagán, de 30 años, y Delis López Fuentes, de 23, ambos residentes de San Juan, quienes según la investigación de la policía se presentaron en varias sucursales bancarias entre julio y agosto del 2023 y consiguieron cambiar los cheques falsos apropiándose ilegalmente de un total de $6,000,06. El caso fue consultado con la Fiscalía de Delitos Económicos del Departamento de Justicia, quien autorizó radicar imputaciones por apropiación ilegal agravada, fraude y posesión, traspaso y falsificación de documentos falsos. La prueba fue presentada ante la jueza María de Lourdes Albelo del Tribunal de Bayamón, quien determinó causa probable para arresto y fijó una fianza de $100,000 a cada imputado, la cual ninguno pudo prestar, por lo que ambos fueron ingresados a la institución correccional de Bayamón. La vista preliminar fue señalada para el 23 de septiembre. En horas de la tarde de ayer, en el Tribunal de San Juan fue radicado un cargo criminal por actos indebidos contra José Juan Aponte Ortiz, de 51 años, por presuntamente haber cometido tocamientos indebidos y expresado frases incómodas hacia una mujer de 26 años en hechos reportados en enero de este año en San Juan. Según la investigación realizada por el Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, Aponte Ortiz habría realizado contacto físico inapropiado con la víctima, lo que motivó la denuncia. El caso fue consultado con la Fiscalía, quien instruyó radicarle un cargo. Posteriormente, Aponte Ortiz fue llevado ante la jueza Brenda Sala Rivera, quien tras evaluar la prueba determinó causa probable para arresto, imponiéndole una fianza de $10,000 que el imputado logró prestar, quedando en libertad bajo condiciones mientras espera el proceso judicial. La vista preliminar fue pautada para el 25 de septiembre. 3 jóvenes de entre 15 y 20 años, residentes del pueblo de Lajas, vivieron momentos de angustia la tarde de ayer viernes cuando fueron sorprendidos por un golpe de agua en el área conocida como la represa del río Guanajibo en el barrio Rincón Pozo de Sabana Grande, provocando que fueran arrastrados por la fuerte corriente hasta varios kilómetros río abajo. De inmediato, una llamada al sistema de emergencia movilizó a efectivos de la Policía Municipal, el negociado de bomberos, la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias y agentes de la Policía Estatal, quienes llegaron a la carretera 364 poco después de las 4 de la tarde para iniciar un operativo de rescate contrarreloj, enfrentándose a la complicada crecida de río ocasionada por las intensas lluvias en la zona montañosa. Según explicó el comisionado de la Policía Municipal, 2 de los jóvenes pudieron ser rescatados inicialmente a 2 o 3 kilómetros de distancia, mientras que un tercero logró aferrarse a una piedra hasta que los rescatistas llegaron a sacarlo con vida. Todos presentaban hematomas y laceraciones producto de la fuerza de la corriente, por lo que fueron trasladados a un hospital cercano para recibir atención médica. En un inicio se desconocía si se trataba de turistas o residentes, pero luego se confirmó que los 3 son vecinos de Lajas, lo que llevó tranquilidad a sus familiares tras la intensa labor de los equipos de emergencia. El golpe de agua se originó por descarga repentina desde la montaña, un fenómeno que vuelve especialmente peligroso los cuerpos de agua en esta temporada de lluvias. Las autoridades confirmaron que pese a la gravedad de la situación, los 3 jóvenes se encontraban en condición estable y fuera de peligro, mientras los equipos de rescate continuaban asegurando el área para evitar nuevos incidentes.
En horas de la tarde de ayer, personal de la policía adscrito a la División de Drogas Metropolitana diligenció una orden de registro y allanamiento en una residencia ubicada en el barrio San José, en Toa Baja, logrando el arresto de Jesús Fernández Nieves, de 37 años, e Iliana Fernández Nieves, de 36. Durante la intervención, los agentes ocuparon una pistola Glock 23 calibre .40 modificada para disparar de manera automática, así como dos cargadores y municiones del mismo calibre, material considerado de alta peligrosidad, según informó la uniformada. El caso será consultado con agencias federales y la Fiscalía de Bayamón para erradicación de cargos criminales correspondientes, lo que podría derivar en acusaciones tanto a nivel estatal como federal por violaciones a la ley de armas. 5 personas fueron arrestadas en la tarde de ayer durante un plan de vigilancia efectuado por la policía en un punto de drogas localizado en el barrio La Plena, en Juana Díaz, donde las autoridades intervinieron con 4 hombres y una mujer, todos residentes de Ponce y Juana Díaz. Como resultado de la intervención, se ocuparon sustancias controladas y $650 en efectivo, evidencia vinculada al trasiego de sustancias en la zona. Los casos serán consultados con el fiscal de turno para erradicación de los cargos criminales correspondientes. La operación estuvo a cargo de agentes de la División de Drogas del área de Ponce, quienes continúan reforzando los planes de vigilancia en sectores de alta incidencia delictiva. Una mujer de 63 años, identificada como Yolanda Vázquez Rivera, resultó gravemente herida en la madrugada de hoy, tras ser arrollada por un conductor que se dio a la fuga en la calle Doctor Ramón Emeterio Betances, intersección con la calle Morel Campos, frente al negocio El Garabato, en Mayagüez. Según la investigación preliminar, Vázquez Rivera intentaba cruzar la vía en compañía de su perro, cuando fue impactada por un vehículo cuyo conductor no se detuvo en la escena. A raíz del atropello, la mujer sufrió trauma en la cabeza con sangrado interno, fracturas en el cuello, la costilla izquierda, el tobillo y la pelvis, mientras que su mascota resultó con heridas fatales que le ocasionaron la muerte en el lugar. La víctima fue socorrida por un ciudadano que la trasladó de inmediato a un hospital del área, donde un médico la evaluó y determinó que su condición era crítica, por lo que ordenó su traslado urgente al Centro Médico de Río Piedras para tratamiento especializado. Las autoridades mantienen activa la investigación para dar con el paradero del responsable de este incidente de carácter atropello y fuga que ha consternado a la comunidad. La fiscalía radicó 4 cargos por maltrato y un cargo adicional por maltrato mediante amenaza al amparo de la Ley 54 de violencia doméstica contra Luis Joel Valentín Colón, de 26 años y residente de Guayama, luego de que presuntamente agrediera a la víctima al sujetarla por el cuello y el brazo, además de amenazarla de muerte. El caso fue investigado por la fiscalía, quien instruyó la presentación de los cargos. La prueba fue llevada ante el juez Ángel Rodríguez del Tribunal de Guayama, quien determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $25,000. Valentín Colón logró prestar la suma, por lo que fue fichado y quedó en libertad bajo condiciones hasta la vista preliminar señalada para el 22 de septiembre. Las autoridades investigan el robo de un remolque valorado en $20,000 ocurrido en horas de la tarde de ayer en el sector Los Limones del barrio Mariana, en Naguabo, cuando alguien accedió al patio de una residencia y se apropió de la propiedad. La querellante, una mujer de 37 años, relató a la policía que el remolque sustraído es de color gris claro, del 2019 y que estaba equipado con cama y baño, aunque no pudo precisar el valor de los bienes que pudiera contener en su interior. El caso fue investigado preliminarmente por los agentes, quienes refirieron la querella a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao, que ahora se hará cargo de la pesquisa para dar con los responsables y recuperar la unidad robada. Agentes de la policía investigan un robo reportado en la madrugada de hoy en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón, donde un hombre de 29 años denunció que le sustrajeron un reloj de lujo y 2 cadenas de oro del camerino de los árbitros tras culminar un evento de boxeo. Según la querella, la víctima explicó que al entrar al vestidor notó que alguien había accedido a su bulto color blanco y rosado y se apropió de un reloj y 2 cadenas de oro, artículos cuyo valor combinado asciende a aproximadamente $132,000. El caso fue investigado preliminarmente por el precinto policíaco de Bayamón Norte y referido a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, que continuará con la pesquisa para identificar a los responsables y recuperar la costosa propiedad.
La policía investiga un violento robo reportado anoche en la calle Edimburgo de la urbanización Villa de Rey 1 en Caguas, donde un hombre de 28 años fue despojado de prendas valoradas en $110,000. Según la querella, la víctima alegó que un individuo enmascarado descendió de un vehículo y mediante intimidación con un arma de fuego lo obligó a entregar 2 cadenas y una pulsera de oro con diamantes. Acto seguido, el asaltante lo golpeó en la cabeza con la misma arma, realizó un disparo al aire y huyó de la escena sin ser detenido. El perjudicado sufrió heridas producto de la agresión, mientras las autoridades mantienen la investigación activa para dar con el paradero del responsable y recuperar la costosa propiedad robada. La policía investiga un caso de apropiación ilegal reportado en horas de la tarde de ayer en la carretera PR 165, kilómetro 10.8 del barrio Contorno en Toa Alta, donde alguien se apropió de 202 pies de cable de cobre pertenecientes a la compañía de telecomunicaciones Claro. El querellante, un hombre de 59 años, informó que el valor de la propiedad hurtada asciende a $4,868.20 aproximadamente. El distrito policíaco de Toa Alta realizó la investigación preliminar y refirió el caso al personal de la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, quienes continuarán con la pesquisa para identificar a los responsables y recuperar el material sustraído. Un lamentable incendio ocurrido anoche en Cabo Rojo, en una residencia de la urbanización Mansiones de Cabo Rojo, cobró la vida de un perro y un gato luego de que un descuido provocara el siniestro. Según el informe policiaco, los hechos se reportaron a eso de las 8:40 de la noche en una vivienda ubicada en la calle Salinas, tras recibirse una llamada al sistema de emergencias que alertó sobre el fuego. Al llegar las autoridades, se entrevistó al propietario, Alex Cruz, quien explicó que había salido hacia Mayagüez para acompañar a su hija en un torneo de voleibol, mientras en la casa permanecían su esposa e hija preparándose. En el proceso dejaron encendida una plancha de cabello sobre la cama en un cuarto posterior, lo que ocasionó el incendio. Aunque los bomberos de Cabo Rojo lograron extinguir las llamas y personal de manejo de emergencia municipal junto a paramédicos atendieron a los afectados. En la habitación se encontraban las mascotas de la familia sin vida a causa de la inhalación de humo. Las autoridades investigan el caso como un incidente accidental producto de descuido doméstico. Una confidencia surgida desde el propio Departamento de Corrección encendió las alarmas entre familiares de confinados de la institución Sabana Hoyo 216 en Arecibo, tras conocerse que podría estarse planificando un supuesto traslado masivo hacia la cárcel Guerrero en Aguadilla, lo que de inmediato levantó preocupación y denuncias sobre posibles violaciones de derechos. La madre de uno de los confinados expresó públicamente que las facilidades de la cárcel Guerrero no son aptas para mantener bajo custodia mínima a los reos que actualmente cumplen sentencia en Sabana Hoyos, institución que se distingue por sus programas de rehabilitación, cursos técnicos y brigadas de mantenimiento, diseñado para preparar a los participantes hacia una eventual reinserción social. Actualmente allí conviven unos 160 confinados que, según sus familiares, han mostrado cambios positivos gracias a la oportunidad de integrarse a dinámicas laborales y educativas que además le permiten mantenerse ocupados y enfocados en un proceso de rehabilitación real. Muchos de los reos provienen del área oeste de Puerto Rico. Sin embargo, sus familiares aseguran estar dispuestas a continuar sacrificándose con viajes largos hasta Arecibo para las visitas semanales, en lugar de arriesgar la estabilidad alcanzada por sus seres queridos en esta institución. Aunque reconocen que los traslados suelen manejarse con estricta confidencialidad por razones de seguridad, exigen al secretario de Corrección que les brinde explicaciones claras y enfrente la incertidumbre que hoy los consume. Un deslizamiento de tierra ocurrido en horas de la tarde de ayer viernes provocó el cierre temporero de un tramo de la carretera PR 111 a la altura del kilómetro 51 en el barrio Caguana de Utuado, según confirmó la policía. El incidente fue reportado inicialmente por un conductor que transitaba por la zona y alertó a los agentes sobre la situación, lo que llevó al cierre inmediato del tramo afectado para evitar accidentes. Brigadas municipales se movilizaron rápidamente al lugar y tras labores de limpieza, el municipio de Utuado informó a través de sus redes sociales que la vía fue reabierta al tránsito, aunque se exhortó a los conductores a ejercer extrema precaución debido a las condiciones inestables del tiempo, que podrían provocar nuevos desprendimientos en la zona montañosa.
Las autoridades mantienen activa la investigación sobre la desaparición de Wanda Sánchez Medina, una mujer de 46 años que salió de su residencia en Aguada esta semana y desde entonces no ha vuelto a comunicarse con su familia. Su esposo, Cristian Vega Sánchez, fue quien reportó la desaparición a la policía, indicando que la vio por última vez el pasado 11 de septiembre alrededor de las 11 de la mañana, cuando ella salió caminando de la vivienda ubicada en la calle Marina del casco urbano de Aguada y no regresó. Desde entonces no se ha tenido rastro alguno de su paradero. Sánchez Medina fue descrita como de tez blanca, 5 pies 6 pulgadas de estatura, 245 libras de peso, cabello marrón, y al momento de salir vestía una bata de flores, sin que se haya informado sobre otras señas particulares. El caso está en manos de la División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aguadilla, quienes trabajan activamente en la recopilación de información para dar con su paradero y esclarecer las circunstancias detrás de esta preocupante desaparición. Después de esta noticia del informe del tiempo, continuaremos con las noticias de Estados Unidos. El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan advirtió hoy sábado que Puerto Rico enfrentará un patrón de tiempo variable con altas temperaturas, lluvias frecuentes y tronadas que podrían provocar situaciones peligrosas en varias regiones del país. Según el informe, se espera un 70% de probabilidad de precipitación con aguaceros y tronadas fuertes, principalmente en el centro y el oeste de la isla, aunque también podrían afectar el área metropolitana de San Juan debido a la nubosidad arrastrada desde el yunque. A estas condiciones podrían generar inundaciones urbanas, crecidas de ríos, deslizamientos de tierra, rayos frecuentes y ráfagas de viento. Además, el Servicio Nacional de Meteorología alertó sobre la llegada de una onda tropical el domingo y otra entre martes y miércoles, lo que intensificará aún más la actividad de lluvia y tronada en todo el archipiélago. De forma paralela, la agencia emitió una advertencia de calor vigente desde las 10 de la mañana a las 3 de la tarde para todas las zonas urbanas y costeras, incluyendo Vieques y Culebra, con temperaturas que podrían alcanzar los 91 grados Fahrenheit. Los pueblos bajo advertencia incluyen municipios como San Juan, Bayamón, Carolina, Ponce, Mayagüez, Arecibo, Caguas, Guaynabo, Aguadilla, Humacao, Fajardo, entre muchos otros. Meteorología instó a la ciudadanía a mantenerse alerta a los síntomas del agotamiento por calor, como sudoración excesiva y fatiga, y a tomar medidas inmediatas para evitar el golpe de calor, una emergencia médica que puede provocar daños graves en los órganos e incluso la muerte si no se atiende con rapidez. En las noticias de Estados Unidos, la ciudad de Boston vivió una madrugada de extrema tensión cuando un operativo policial terminó en un tiroteo que dejó a un agente herido de bala y un sospechoso gravemente lesionado, según confirmó el Departamento de Policía de Boston. El incidente comenzó alrededor de las 2:45 de la mañana, cuando agentes patrullaban el área y localizaron a un grupo de personas sospechosas en un parque. Al intentar acercarse para investigar, uno de los individuos emprendió la huida, iniciando una persecución a pie. Durante la persecución, el sospechoso presuntamente abrió fuego contra los oficiales, alcanzando a uno de ellos en el brazo. Los agentes respondieron al ataque, disparando múltiples veces contra el agresor, quien cayó herido. Tanto el oficial lesionado como el sospechoso fueron trasladados de inmediato a hospitales de la zona, donde permanecen bajo atención médica y se confirmó que sus heridas no ponen en riesgo sus vidas. Además, otros 4 agentes fueron llevados a centros médicos por motivos que aún no han sido aclarados por las autoridades. La policía recuperó en el lugar del tiroteo un arma de fuego de alta capacidad equipada con un cargador extendido, presuntamente utilizada por el sospechoso durante el enfrentamiento. Hasta el momento no se ha revelado la identidad del individuo detenido ni los cargos que enfrentará, mientras que la identidad del agente herido tampoco será divulgada por motivos de seguridad. La investigación sigue en curso y se espera que en las próximas horas se den a conocer más detalles sobre los cargos que enfrentará el sospechoso y las circunstancias que desencadenaron el tiroteo. Chicago amaneció conmocionada tras un violento asalto a mano armada en una tienda Louis Vuitton que derivó en una peligrosa persecución, un grave accidente vehicular y la muerte de un transeúnte inocente. Según el Departamento de Policía de Chicago, el incidente comenzó poco antes de las 5 de la mañana, cuando un grupo de al menos 9 sospechosos utilizó una camioneta para embestir las puertas de cristal de la exclusiva tienda. Videos muestran a los delincuentes entrando y saliendo apresuradamente del establecimiento cargados de mercancía, mientras los vidrios
vidrios rotos cubrían la acera y vehículos circulaban por la zona. Tras el robo, los sospechosos huyeron en varios vehículos, dejando abandonada la camioneta usada para irrumpir en la tienda. Uno de los autos de la fuga, un Kia, se dirigió a toda velocidad por la avenida Michigan, donde impactó violentamente contra un Honda CRV que circulaba hacia el este en la intersección con Ohio Street. El conductor del Honda, un hombre de aproximadamente 40 años que no estaba relacionado con el crimen, fue trasladado de urgencia a un hospital cercano donde lamentablemente fue declarado muerto. Los 5 ocupantes del Kia, presuntamente involucrados en el robo, fueron detenidos en el lugar y trasladados a centros médicos con heridas que no representan riesgo vital. Imágenes del accidente muestran ambos vehículos con daños severos, incluido uno volcado sobre su costado, lo que obligó al cierre de la avenida durante varias horas mientras trabajaban en la escena. Paralelamente, otro vehículo implicado en la huida, un Infiniti, se dio a la fuga hacia el sur, perdiendo el control más adelante y permitiendo que 4 sospechosos escaparan a pie. Agentes desplegados en la zona lograron localizar y arrestar a 2 de ellos. Objetos robados de la tienda fueron hallados dentro del Kia y del Infiniti, confirmando su vínculo con el asalto. A las 11 de la mañana, la policía seguía procesando evidencia y coordinando la búsqueda de los sospechosos restantes, mientras el área comercial permanecía parcialmente restringida. Brian Walsh, quien enfrenta a juicio el próximo mes por el asesinato de su esposa Anna Walsh, fue apuñalado anoche en la cárcel de Massachusetts en un ataque que mantiene a las autoridades en máxima alerta. Según una fuente oficial cercana a la investigación, Walsh sufrió una herida superficial y fue trasladado a un hospital de Boston, donde recibió atención médica antes de ser dado de alta y devuelto bajo custodia. El juicio de Walsh está programado para el 20 de octubre y se le acusa de asesinato en primer grado, obstrucción a la justicia y otros cargos relacionados con la desaparición y presunto homicidio de su esposa, cuyo cuerpo nunca ha sido recuperado. El acusado se ha declarado inocente de todos los cargos. Anna Walsh, originaria de Serbia y madre de 3 hijos, fue vista por última vez la madrugada del 1 de enero del 2023, luego de una celebración de Nochevieja en su residencia de Massachusetts, donde se encontraba con su esposo y un amigo de la familia. Brian Walsh declaró que su esposa había sido llamada de emergencia a Washington, D.C. el día de Año Nuevo por asuntos laborales. Sin embargo, no se comunicó con su empleador hasta el 4 de enero y la empresa negó que existiera alguna emergencia, siendo la primera en reportar su desaparición a la policía. La investigación reveló que en los días posteriores al 1 de enero del 2023, Brian Walsh realizó múltiples búsquedas en Internet relacionadas con métodos de desmembramiento y eliminación de cuerpos, incluyendo consultas sobre el uso de sierras para metales y el tiempo que tarda un cuerpo en descomponerse. Además, los fiscales informaron que Anna Walsh había contratado un seguro de vida valorado en $2.7 millones, en el que su esposo figuraba como único beneficiario. El historial criminal de Brian Walsh incluye una condena en 2024 por un caso de fraude artístico en el que fue sentenciado a más de 3 años de prisión y obligado a pagar $475,000 en restitución. Según la fiscalía, este fraude comenzó en 2011 cuando vendió 2 pinturas originales de Andy Warhol a una galería, fabricó réplicas en 2015 y posteriormente intentó venderlas como auténticas, logrando estafar a un comprador de Francia antes de intentar revender las obras falsas en eBay. Las autoridades investigan el ataque dentro de la prisión. Su defensa y la fiscalía se preparan para un juicio que promete acaparar titulares en medio de acusaciones de premeditación, fraude y violencia extrema. La Academia Naval de Estados Unidos en Maryland vivió momentos de tensión cuando la institución fue puesta en confinamiento tras una serie de amenazas en línea emitidas por un ex alumno expulsado, lo que generó un fuerte despliegue policial en el campus. Según una fuente cercana a la investigación, el incidente escaló cuando un guardia marina, nombre que reciben los estudiantes de esta academia militar, confundió a un agente del orden que acudía a atender la emergencia y lo atacó con un rifle de desfile, arma utilizada únicamente
para entrenamientos y ceremonias. Ante el ataque, el oficial disparó contra el estudiante, quien resultó herido y fue trasladado de urgencia a un hospital donde se espera que se recupere. La escena fue captada desde el aire por un helicóptero, que registró el momento en el que el joven herido era colocado en una camilla y trasladado a un helicóptero de la Policía Estatal de Maryland que aguardaba para su evacuación. El confinamiento se mantuvo durante varias horas mientras las autoridades investigaban las amenazas, que según detalló la fuente parecían indicar un peligro inminente dentro del campus. Las autoridades federales y locales no han revelado la identidad del estudiante herido ni el exalumno responsable de las amenazas, pero confirmaron que el sospechoso no estaba en el campus al momento del incidente y que la comunidad ya no enfrenta un peligro activo. Una intensa persecución policial terminó en un tiroteo mortal anoche en una gasolinera en California, generando una fuerte presencia de agentes y equipos de emergencia en la zona. Según información preliminar del Departamento de Policía, el incidente fue reportado alrededor de las 10:35 de la noche, donde oficiales se encontraban siguiendo a un sospechoso que habría huido a bordo de un sedán Honda rojo. Imágenes aéreas muestran la escena rodeada de patrullas, con el vehículo involucrado gravemente dañado y la puerta del pasajero prácticamente arrancada. En el video también se observa a agentes realizando maniobras de reanimación cardiopulmonar a una persona atendida junto al automóvil, mientras paramédicos y unidades de rescate se preparaban para el traslado de al menos un herido en ambulancia. Aunque las autoridades confirmaron que una persona murió durante el tiroteo, no se ha revelado su identidad ni el estado de otras posibles víctimas. Hasta el momento, los detalles sobre lo que desencadenó la persecución y el tiroteo no han sido divulgados y se desconoce si el fallecido es el sospechoso perseguido. La gasolinera permanece acordonada mientras investigadores del Departamento de la Policía y equipos forenses procesan evidencia en el lugar, con apoyo de la Patrulla de Caminos de California y agentes estatales que colaboran en el caso. Este suceso ha generado alarma entre los residentes de la zona, ya que ocurrió en una concurrida intersección y a plena vista del público. Las autoridades han pedido paciencia a los automovilistas debido a cierres viales y han prometido ofrecer más información a medida que avance la investigación que busca esclarecer los hechos y determinar si el tiroteo se produjo en defensa de los agentes. La tranquilidad del noreste de Filadelfia se vio interrumpida esta mañana cuando un hombre de 63 años fue víctima de un violento asalto domiciliario perpetrado por un individuo disfrazado de oficial de policía. Según informó el Departamento de Policía de Filadelfia, el ataque ocurrió alrededor de las 8:30 de la mañana, cuando la víctima se disponía a salir de su vivienda rumbo al trabajo. El agresor, posteriormente identificado como un joven de 24 años, lo interceptó apuntándole con un arma de fuego, lo obligó a regresar al interior de su casa, lo esposó y le tapó la boca con cinta adhesiva mientras lo interrogaba sobre sus cuentas bancarias. Tras despojarlo de su cartera, el sospechoso huyó por la puerta trasera dejando a la víctima atemorizada y sin poder pedir ayuda de inmediato. Minutos después del ataque, oficiales que patrullaban el área localizaron una camioneta Jeep Cherokee blanca sospechosa y detuvieron a un individuo. No obstante, las autoridades aún no han confirmado si el arrestado es responsable directo del crimen. Agentes forenses y detectives entraron y salieron en repetidas ocasiones de la residencia de la víctima, recolectando evidencia en bolsas de papel y revisando minuciosamente un vehículo estacionado frente a la vivienda. La escena despertó alarma y preocupación entre los vecinos, quienes aseguraron que este tipo de hechos no son comunes en la zona. Hasta el momento, no se han presentado cargos formales ni revelado las identidades de los involucrados. La víctima se encuentra físicamente ilesa, aunque visiblemente afectada emocionalmente, mientras continúa la investigación para esclarecer el móvil del ataque y determinar si el sospechoso detenido actuó solo o con cómplices. Una escena de extrema violencia conmocionó a la ciudad de Dallas, en Texas, cuando un hombre fue brutalmente apuñalado y decapitado afuera de un motel, en un crimen que las autoridades han calificado como uno de los más impactantes en años. El sospechoso, identificado como Jordanis Cobos Martínez, de 37 años, enfrenta cargos de homicidio agravado tras ser arrestado a pocos metros del lugar del ataque, aún portando el machete presuntamente utilizado en el crimen, así como el teléfono celular y la tarjeta de acceso
deceso de la víctima. Según la declaración jurada de arresto difundida por la policía, Cobos Martínez se encontraba limpiando una habitación junto a una compañera de trabajo cuando la víctima, identificada como Chandra Nagamalaya, de 50 años, se acercó para advertirle que no utilizara una lavadora rota. La compañera de trabajo indicó a los agentes que el sospechoso se molestó porque el hombre se dirigió a ella para traducir la conversación en lugar de hablar directamente con él, lo que desencadenó una violenta reacción. Cámaras de seguridad captaron el momento en que Cobos Martínez salió de la habitación, sacó un machete que llevaba consigo y comenzó a atacar a la víctima con múltiples cortes y puñaladas. Testigos narraron que el hombre intentó huir hacia la oficina del motel mientras su esposa e hijo trataban desesperadamente de detener el ataque sin lograrlo. La declaración jurada señala que tras asesinarlo, Cobos Martínez presuntamente decapitó a la víctima, pateó su cabeza hasta el estacionamiento y posteriormente la depositó en un contenedor de basura. Cobos Martínez fue arrestado poco después cerca del lugar, en posesión del arma homicida y con su camiseta cubierta de sangre. Durante el interrogatorio, el sospechoso habría confesado el crimen, mientras los registros policiales revelan que tiene antecedentes criminales en California, Florida y Houston. El Departamento de Policía de Dallas continúa investigando los antecedentes y posibles motivaciones del ataque. El barrio de Belle Rose en Queens, Nueva York, continúa conmocionado tras el brutal asesinato de Frank Golton, de 76 años, y su esposa Maureen, de 77, quienes fueron torturados y asesinados en su propio hogar antes de que el sospechoso incendiara la residencia para intentar encubrir el crimen. El principal acusado, identificado como Yamil Magriff, de 42 años y con un extenso historial criminal, fue arrestado tras una intensa persecución que se prolongó por varios días y comparecerá por primera vez ante un juez enfrentando cargos de asesinato, secuestro, robo, allanamiento de morada e incendio provocado, entre otros. Según el Departamento de Policía de Nueva York, Magriff, quien estaba en libertad condicional tras cumplir 16 años de cárcel por robo en primer grado, fue visto el miércoles por la noche en el área, donde fue interceptado por agentes gracias al seguimiento de sus movimientos y transacciones con tarjetas de crédito. La investigación apunta a que Magriff recorrió el vecindario el lunes buscando casas donde entrar con la excusa de cargar su teléfono celular. Según explicó la comisionada de policía, el sospechoso se presentó en varias viviendas, alegando que su celular estaba descargado. Tras ser rechazado en una primera casa, se dirigió a la residencia de los Olton, quienes le permitieron acceder al patio trasero. Cámaras de seguridad captaron a Magriff ingresando por la puerta trasera y minutos después se escuchó la voz de Frank Golton gritar: "Sal de aquí". Detectives aseguran que el sospechoso permaneció dentro de la vivienda durante aproximadamente 5 horas antes de salir con 2 bolsas. La policía sostiene que Magriff provocó el incendio para destruir evidencia y encubrir los homicidios. Los cuerpos de la víctima fueron hallados en circunstancias escalofriantes. Frank Golton apareció apuñalado y atado en un poste en el sótano, mientras que Maureen fue encontrada con graves quemaduras en el primer piso de la vivienda incendiada donde habían vivido por décadas. Las autoridades confirmaron que ambas víctimas murieron antes de que se desatara el fuego, el cual fue catalogado como intencional por los bomberos. Vecinos de la pareja señalaron que el acusado había sido visto en el área días antes del ataque. Antes de ser arrestado, Magriff intentó vender 2 teléfonos celulares en una tienda de empeño en el Bronx el martes por la madrugada, lo que ayudó a las autoridades a rastrear sus movimientos. El historial delictivo del sospechoso se extiende por 30 años e incluye múltiples robos. También es buscado por 2 robos recientes en Manhattan, uno en una tienda GameStop en julio y otro en una tienda Verizon el 31 de agosto, donde un empleado descubrió que su arma era falsa y frustró el asalto. Las autoridades continúan recabando pruebas y no han revelado información sobre su defensa legal. Momentos de tensión se vivieron en el noreste del condado Harris, en Houston, cuando una discusión entre 2 hombres dentro de un Walmart derivó en un tiroteo que dejó a una persona herida y a otra bajo custodia. Según informó el alguacil del condado, el incidente no se trató de un caso de tirador activo, sino de un altercado aislado entre los involucrados. De acuerdo con el reporte preliminar, durante la pelea, uno de los hombres recibió un disparo en el brazo, por lo que fue trasladado de inmediato a un hospital para recibir atención médica.
Hasta el momento se desconoce su condición exacta. La persona presunta responsable fue detenida en el lugar por oficiales que respondieron rápidamente a la escena, logrando asegurar el área y evitar mayores riesgos para los clientes y empleados de la tienda. El alguacil reiteró que no existe ninguna amenaza adicional para el público ni para el personal del establecimiento, aunque la zona permaneció acordonada mientras detectives recolectaban evidencia y entrevistaban a testigos para determinar el origen de la disputa. El Walmart continuó bajo resguardo policial durante la mañana mientras las autoridades trabajan para esclarecer completamente lo ocurrido. Se espera que en las próximas horas se revele más información sobre los cargos que enfrentará el sospechoso detenido. Un hombre de 43 años resultó gravemente herido tras ser atropellado por un tren durante la madrugada en un incidente que movilizó a autoridades y equipos de emergencia al este de San Antonio. Según el Departamento de Policía de San Antonio, el incidente ocurrió alrededor de la 1:27 de la mañana, luego de que un reporte al sistema de emergencias alertara sobre un accidente mayor que involucraba a un peatón en las vías del tren. De acuerdo con las investigaciones preliminares, el hombre caminaba directamente sobre las vías cuando un tren se aproximaba, lo que llevó al conductor de la locomotora a realizar múltiples advertencias con el silbato para alertarlo del peligro. A pesar de que la víctima logró salir de las vías en el último momento, no alcanzó a alejarse lo suficiente y terminó siendo impactada por el tren, sufriendo heridas que requirieron su traslado inmediato a un hospital cercano. Las autoridades no han dado a conocer detalles sobre su condición actual ni su identidad, mientras continúan las indagaciones para determinar si factores como la visibilidad reducida, el estado de la víctima o el entorno pudieron influir en el accidente. La policía de San Antonio mantiene la investigación abierta y no descarta proporcionar actualizaciones adicionales conforme avance el análisis de la escena y las entrevistas con testigos. Un violento accidente entre un autobús de transporte público y una camioneta SUV dejó múltiples heridos en Colorado, generando una amplia movilización de equipos de emergencia y el cierre de varias calles en la zona. De acuerdo con información oficial proporcionada por el Departamento de la Policía, el impacto ocurrió cuando, por razones que aún se investigan, ambos vehículos colisionaron con tal fuerza que una mujer adulta y un menor que viajaban en la camioneta fueron expulsados del vehículo. Tanto la mujer como el menor fueron trasladados de urgencia a un hospital local con lesiones que ponen en riesgo sus vidas, mientras que al menos 5 pasajeros del autobús resultaron heridos y también fueron enviados a distintos centros médicos. Las autoridades no han precisado el estado actual de estos pacientes. Imágenes y reportes desde el lugar del siniestro muestran una escena caótica, con unidades de policía, bomberos y paramédicos desplegados para asegurar el área y asistir a las víctimas. La vía permanece completamente cerrada mientras equipos especializados en reconstrucción de accidentes trabajan para esclarecer las circunstancias del choque. El Departamento de Policía ha pedido a la ciudadanía evitar la zona y buscar rutas alternas mientras recopilan evidencia y testimonios de testigos. Las autoridades continuarán brindando actualizaciones a medida que se obtengan más detalles sobre el estado de las víctimas y las causas exactas del accidente. En la madrugada de hoy, un trágico accidente vehicular conmocionó a la ciudad de Hialeah, en Florida, cuando un automóvil blanco se estrelló violentamente en una concurrida intersección, dejando como saldo una persona fallecida y 3 vehículos severamente dañados, uno de los cuales terminó envuelto en llamas. El siniestro, que fue reportado a las autoridades a las 4:40 de la mañana, quedó registrado en un video, donde se observa el momento posterior al impacto, con un automóvil ardiendo y otros 2 autos destrozados en medio de la vía. Testigos presenciales narraron que el choque ocurrió cuando el conductor del vehículo blanco ignoró la luz roja del semáforo, embistiendo a un jeep que volcó tras el impacto y comenzó a incendiarse segundos después. El conductor del jeep logró escapar de las llamas con vida y sin lesiones graves, mientras que la conductora de otro automóvil involucrado también salió ilesa. Sin embargo, el conductor del auto blanco perdió la vida en el lugar del accidente, aumentando la gravedad del suceso. Las autoridades mantienen la investigación abierta, mientras los equipos de emergencia controlaron las llamas y aseguraron la escena.
Una violenta confrontación doméstica terminó en tragedia anoche cuando un hombre fue apuñalado mortalmente tras intervenir para proteger a una mujer durante una disputa en una residencia en Nuevo México. Según el Departamento de Policía, el incidente se reportó alrededor de las 10:30 de la noche, donde oficiales respondieron a llamadas que alertaban sobre un apuñalamiento. Al llegar, encontraron a un hombre de 52 años tendido en el suelo con una herida de arma blanca en el torso. Pese a los esfuerzos de los paramédicos y su traslado inmediato a un hospital local, murió a causa de sus lesiones. De acuerdo con las investigaciones preliminares, el ataque ocurrió luego de que el sospechoso, identificado como Charles Thomas Hopkins, de 45 años, presuntamente empujara a una mujer durante una discusión. La víctima habría intervenido para evitar que Hopkins la agrediera, lo que desencadenó la confrontación física que terminó con el apuñalamiento. Oficiales de Nuevo México, que aseguraron la escena, localizaron un cuchillo en el patio delantero de la vivienda, el cual se cree fue utilizado en el crimen. Hopkins, quien aún se encontraba en la residencia cuando llegaron los agentes, fue detenido tras oponer resistencia a su arresto. Según el reporte policial, los oficiales se vieron obligados a utilizar un dispositivo de inmovilización para controlarlo antes de trasladarlo a la patrulla. Posteriormente fue fichado en el centro de detención bajo cargos de asesinato en segundo grado y agresión física, resistencia, evasión u obstrucción a un oficial. La policía continúa la investigación para esclarecer todos los detalles del suceso y recabar testimonios que permitan construirle una narrativa completa de lo ocurrido. Gracias por ver las noticias. No olvides suscribirte, comentar, darle me gusta y compartir este video en tus redes sociales para que más personas estén al tanto de las últimas noticias en Puerto Rico. Tu apoyo es fundamental para mantenernos informados y llegar a más personas.